De hoy les vamos a ilustrar cómo preparar abonos orgánicos para la producción de hortalizas, dirigido principalmente a los productores hortícolas de nuestra región. Nuestro equipo está conformado por María José Liñán, Carlos Miguel Hernández, Lianis Julio García, Cars Lewin Guzmán y quien les habla, Jainer Jiménez. Empezamos definiendo qué es el abono orgánico. Bueno, los abonos orgánicos son sustancias que están constituidas por desechos de origen animal, vegetal o mixto, que se le añaden al suelo con el objetivo de mejorar sus características físicas, biológicas y químicas. Estos son muy variables y pueden estar constituidos por residuos de cultivos dejados en el campo después de la cosecha, cultivos para abonos verdes, principalmente en leguminosas fijadoras de nitrógeno, restos orgánicos de la explotación agropecuaria, entre estos puede estar el estiércol, y los desechos domésticos. Esta clase de abono no solo aporta al suelo material nutritivo, sino que además influye favorablemente en la estructura del suelo. Asimismo, aporta nutrientes y modifican la población de microorganismos en general. De esta manera, se asegura la formación de agregados que Bokashi no es tan conocido, pero es muy eficiente. Este abono de origen japonés deriva de la fermentación aeróbica del material orgánico. El bokashi tiene unos aportes fundamentales y se puede decir que incluso actúa como compost mejorado, permitiendo la aparición de los macronutrientes, micronutrientes, propiedades físicas, propiedades químicas. En los macro y micronutrientes encontramos los elementos que son fundamentales para el desarrollo y crecimiento de las plantas, como también los microorganismos activadores que aportan los insumos necesarios para ella. En la parte de las propiedades físicas se encuentra el color, la textura, la profundidad, entre muchas otras, y en las propiedades químicas se encuentra la fertilidad, el pH, el porcentaje de materia orgánica, entre muchas otras. Ingredientes más utilizados. Entre los ingredientes más utilizados encontramos los microorganismos de montaña sólido, los microorganismos de montaña líquido, la gallinaza, el carbonato de calcio o cal agrícola, el estiércol de bovino, tierra común, carbón de granza o madera, granza de arroz, pulimento de arroz o harina de maíz, melaza y el más importante, agua. ¿Para qué sirve el bokashi? El bokashi sirve para activador de rizobacterias promotoras del crecimiento de las plantas. También sirve como protección y mejorar la penetración de los nutrientes en los suelos destinados para el cultivo. También suministra micronutrientes de forma soluble y mejora el pH de los suelos. También elimina algunos patógenos dañinos presentes en el cultivo, impidiendo la aparición de hongos, levaduras, bacterias, etc. Y no requiere de una inversión económica muy elevada ni de infraestructura rural. Método de preparación. ¿Cómo se prepara el bokashi? Elige un sitio cubierto donde va a elaborar el abono para que no afecte la lluvia, el viento, los rayos solares. De no controlar estos factores, se afectará la calidad final del abono, incluso se puede paralizar la fermentación. Mezcle las cascarillas de arroz o el vegazo o el tamo picado con la boñiga, revuelva la tierra cernida y continúe aplicando los demás insumos en orden enumerado hasta el punto 7 de los insumos. Luego, desate a partir del litro de melaza los 100 gramos de levadura en agua. Esta mezcla revuélvala con los demás insumos. Luego, haga la prueba del puño, que consiste en tomar un puñado de la mezcla final y apretar la mano. No debe salir gotas de agua por entre los dedos, porque esto nos indica exceso de humedad. Si esto sucede, deberá controlarla aumentando la cascarilla de arroz o el tamo. Una vez
el monto quedó hecho, tápelo con el costal de fibra. Los primeros 4 o 5 días puede voltearlo 2 veces al día, mañana y tarde. Durante los 10 días siguientes se volteará una sola vez al día. Esto es indispensable para controlar la temperatura de la fermentación. El abono está listo cuando la temperatura es igual a la temperatura ambiente, su color es grisáceo y queda seco y consistencia polvorosa. En este estado puede empacarlo en costales y guardarlo hasta por 2 meses, aunque lo ideal es utilizarlo inmediatamente. Cuando tenga experiencia en la elaboración de abono bokashi, seleccione una buena cantidad del mejor abono que haya producido para utilizarlo como semilla, acompañado de una determinada cantidad de levadura. De esta manera puede eliminar el uso de la tierra de bosques nativos y el uso del carbón vegetal para evitar consecuencias graves por el deterioro de los bosques. Utilización. En el semillero puede mezclar la tierra cernida con carbono vegetal pulverizado y el abono bokashi en proporción de 60% a 90% de tierra y 40% a 10% de bokashi, dependiendo del tipo de plantula. Abonado directo. Aplique el bokashi en la base del hoyo, luego cúbralo un poco de tierra para evitar que la raíz se queme con el abono y ubique la planta en el sitio. Abonado a los lados de la planta. Una vez el cultivo establecido, este sistema sirve para hacer una segunda y tercera abonada de mantenimiento a los cultivos. Abonado directo a los surcos. En el lugar donde se va a establecer el cultivo que se quiere sembrar, hay que recubrirlo de bokashi con algo de tierra. Bueno, en algunas dosis requeridas, tenemos que para las hortalizas de hojas se recomienda de 10 a 30 gramos en la base. Para hortalizas de tubérculo o que forman cabeza, hasta 80 gramos. En tomate, papa y pimentón, de 100 a 120 gramos de bokashi. En hortalizas de ciclo corto, ejemplo, el rábano, con una sola aplicación es suficiente. En especies semestrales se pueden hacer 2 aplicaciones, máximo 3. No pierda de vista que las dosis a aplicar no son fijas. Depende de las necesidades de nutrición del suelo. Recomendaciones. 1. Debes revisar la temperatura utilizando un termómetro de veterinaria. No se deben permitir que ésta sobrepase los 50 grados centígrados. 2. El montón del abono debe tener una altura máxima de 50 centímetros. A medida que pasan los días, la altura se va bajando gradualmente, extendiendo el montón hasta lograr una altura de 20 centímetros. 3. Es importante no descuidar la humedad ni la temperatura porque la actividad microbiológica puede perjudicarse por falta de oxigenación o por exceso de humedad. 4. Es importante utilizar boñiga fresca, que no haya estado expuesta varios días al sol y a la lluvia. Esta no debe contener residuos de drogas ni herbicidas. 5. Evite el exceso de humedad al momento de preparar el abono. 6. No deje la pila de abono a la intemperie, lluvia, sol y viento. Y las proporciones de los insumos deben ser utilizadas como se indica en la preparación. Si por alguna razón, una vez se ha cumplido el periodo de descomposición del abono y no se obtiene un terminado final ideal, como puede ser que la textura permanezca igual o cuando se hizo la mezcla inicial, podemos hacer las siguientes instrucciones. Bajar a la mitad o una tercera parte la proporción de tierra de la finca en la mezcla inicial. Aumentar la proporción de levadura a 200 gramos y de melaza a 3 litros. Aumentar el montón o pila de abono a una altura mínima de 1 metro. El primer volteo de la pila debe realizarlo solamente a las 48 horas de haber sido elaborada. Utilizar la máxima oscuridad, ya que los microorganismos así trabajan mejor. Y la última opción es revolver el agua con 250 gramos de suero o yogur natural. Gracias.